Rosa contigo siempre, gracias por su sintonía y hoy prepárese porque en Asuntos Legales conversamos con la licenciada Keila Díaz sobre ¿es correcto exigir herencia en vida a los padres? Que el tema es fabuloso. En Prohibido Rendirme, la doctora Mariceli Santiago hoy nos va a hablar de alternativas que pueden evaluar a un paciente de cáncer terminal. Y en moda llega para ofrecernos todos los detalles la propietaria y emprendedora Nalik de Nalik Boutique. Así que también prepárense porque en la cocina tendremos a la chef Irelis de Vegan Puerto Rico que hoy nos confecciona una quinoa arcoíris, así como lo oye. Y Agnes Pérez, me encanta porque hoy nos va a hablar de daños ocultos que ocurren en una reparación. Y también hablaremos del Fempies en la arena. Tenemos a su actriz, también productora, así que también ya nos tenemos que preparar para eso y te ofreceremos también los detalles del Green Fest. Vamos a hablar del trabajo de basura cero y mucho más con Danya. Así que comenzamos contigo siempre con Asuntos Legales. Bueno, y damos inicio a nuestro programa hoy conversando en Asuntos Legales con la licenciada Keila Díaz. Hoy vamos a hablar, y ya está la primera pregunta, ¿es correcto exigir herencia en vida a los padres? Así que bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la oportunidad. Y yo contentísima porque esto es un tema que muchas veces uno lo habla como que muy superficialmente y también sabemos que ocurre muchísimo, pero no sabemos hasta dónde esto es correcto o es legal. Así que la primera pregunta es esa. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que mientras la persona que es dueña de los bienes esté viva, nadie tiene derecho alguno a herencia alguna. El derecho a la herencia se activa cuando la persona que es dueña de los bienes fallece. No antes, ningún momento antes. Y entonces sorprende porque muchas veces vemos conflictos relacionados con herencias en escenarios en los cuales la persona ni siquiera ha fallecido. Y máxime tenemos que tener presente que esta práctica de estar diciendo, papi, acuérdate de hacer el testamento para que me deje el Ferrari o lo que sea, eso puede rayar en maltrato psicológico, incluso en maltrato a personas de edad avanzada, si son personas mayores de 60 años. Y si tú obligas a una persona, la presionas, la intimidas, la coaccionas a hacer un testamento o incluir una disposición como la del Ferrari, debes saber que estarías incurriendo en una causal de indignidad que te impediría heredar si se prueba en un tribunal. Wow. Y entonces la otra pregunta, ¿qué sucede con la práctica de adelantar la herencia? Porque sabemos también que hay padres como que hacen esto y les dice a los hijos, ok, ya yo les adelanté la herencia. Pues miren, ese es algo que es muy común en nuestra sociedad puertorriqueña. Aquí entra un poquito los tecnicismos legales y es importante que si esa es la intención suya, usted se oriente bien con un profesional del derecho. ¿Por qué? Porque la herencia, como les dije, no existe hasta que la persona se muere. Así que cuando estamos dando cosas en vida, lo que estamos haciendo son liberalidades, regalos, donaciones. Y el Código Civil dice que uno no puede dar en vida más de lo que puedes dar por testamento. ¿A qué se refiere esto? Que si tienes herederos forzosos, entiéndase descendientes, hijos, nietos, bisnietos, cónyuge o ascendientes, padre, madre, abuelos por ahí, estás en la obligación de dejarles la mitad de la herencia, que es la legítima, en partes iguales a descendientes y cónyuge, y si no hay, entonces ascendientes, libre de condiciones. Si tienes eso en mente, pues tú no debes donarle todos tus bienes a un solo hijo, porque al momento de abrir la herencia se supone que eso se haya distribuido de manera más equitativa. Ok, ¿cómo se verifica, sobre todo, verdad, que se cumpla esa norma? Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo se verifica? Cuando la persona fallece, se abre la herencia y entonces se activa el derecho a heredar. Y uno de los pasos que vamos a seguir, además de identificar quiénes van a heredar de ti, es qué tú dejaste. ¿Cuál es la herencia? Y usualmente pensamos, pues es lo que dejaste cuando te moriste, la cuenta del banco y lo que está a nombre tuyo. O el carro. Y ya.
pero hay una operación que es bien interesante, que es la computación y lo que se refiere cuando hablamos de traer a colación. Ajá. Cuando nosotros hablamos de traer a colación, nos referimos a que si tienes herederos forzosos, vamos a observar las donaciones que tú hiciste en los 10 años previos a tu muerte para sumarlas a la herencia y calcular si en efecto le estás dejando el mínimo correcto a cada persona. Y ahí es que explotan los conflictos. Ahí es, oye, esto es mucho más complicado, licenciada. Sí, porque sí lo muchas es. veces los padres tienden a ir dando. Claro, claro. Quizás le dan a uno más que a otro inconscientemente pensando en que, ay, como tú eres la nena, pues tú ten esto, a ti te voy a dejar esto por ser el varón. Y entonces lo están como un regalo. Y a la hora de fallecer, entonces vienen a colación, ¿qué te dejó, qué te regaló mami, qué te regaló? Vienen los reclamos. O sea, que esto va mucho más allá, esto es más complicado. Correcto, correcto. Y por eso entonces también es tan importante, ¿verdad?, orientarse. Y otra pregunta, ¿eso aplica a personas solteras, que verdad que muchas veces no tienen hijos y cuyos padres también fallecieron? Pues miren, esto que les acabo de explicar es una medida que tiene el Código Civil para asegurarse que los herederos forzosos, las personas legitimarias, reciban el mínimo al cual tienen derecho, que es la legítima. Entonces, las personas que tienen ese derecho son descendientes, cónyuges y ascendientes. Si no tienes ninguna de esas personas en tu círculo familiar, estás en la libertad de dejarle lo que tú quieras a quien tú quieras y no hay que hacer este cálculo. Pero entonces sí es bien importante que hagas testamento porque esa libertad quieres ejercerla informadamente. Sí, porque ahí es donde viene también el problema de que no hacen los testamentos y entonces fallece y ahí queda al aire. ¿Qué hacen en ese momento? Cuando una persona fallece sin testamento, lo que procede es la famosa declaratoria de herederos. Vamos a ir al tribunal o a un abogado que trabaje, un abogado notario que trabaje asuntos no contenciosos para que identifiquen de conformidad al Código Civil quiénes van a heredar. Pero eso requiere que alguien haga la gestión. Exacto. Y lo que ocurre en Puerto Rico es que nadie hace nada y nos damos cuenta cuando queremos vender la casa del tatarabuelo y no se puede. Ok, o sea que aquí estamos hablando que hay que orientarse muchísimo, gente, porque esto está pasando mucho. A veces estamos viendo casas, por ejemplo, en urbanizaciones que están totalmente abandonadas y no sabemos si es que la persona falleció y no tuvo herederos. Entonces aquí, esto, si la familia no se entera o si la familia está afuera, ya son otros 20 pesos. O sea, que el gobierno aquí no entra a indagar. El gobierno, cuando tenemos una propiedad... O un vecino que diga, bueno, la persona me dijo que no tenía nadie. Sí, aquí entra un proceso bien interesante que es el proceso de la Ley de Municipios Autónomos relacionado con estorbos públicos. Ya. Si los herederos, las herederas no están pendientes y la casa está abandonada y la comunidad lo identifica, el municipio se encarga de la propiedad y de pronto cuando vas a buscarla ya no es tuya, ya es del gobierno o ya la compró otra persona. De hecho, hay un movimiento en Puerto Rico para identificar estas propiedades porque conocemos que en Puerto Rico hay muchísimas familias sin casa y muchísimas casas sin gente. Así que hay entidades que se encargan de identificar estas casas vacías para poder disponer de ellas. Así que hay que estar al día con eso. Sí, hay que estar al día y conocer un poquito también a los vecinos, bendito. Claro, somos comunidad. Sí, exactamente. Keila, para mayor información con relación a este tema y quizás otros más, pueden seguirte. Ahora mismo tienen en pantalla las redes sociales. Yo desde aquí no veo, pero la puedes mencionar. Pueden buscarme por su red social favorita como Heredar en Paz. Y también me pueden buscar por heredarenpaz.com. Por donde sea que usted me busque, yo probablemente voy a aparecer y yo siempre contesto. Y yo muy feliz de que estés con nosotros y sobre todo para abundar sobre estos temas que son tan importantes en estos tiempos. Así que si tienen duda, preguntas, déjenla saber, porque yo sé que ella muy gustosamente a través de este segmento puede ayudarles a todos ustedes. Nosotros ahora hacemos nuestra primera pausa y continuamos con mucho más aquí contigo siempre. Gracias, Keila, un placer. Gracias.